En esta nueva entrega vamos a conocer los aspectos fundamentales de la tabla periódica. Mi nombre es José Luis Moncada y bienvenidos a mi canal. Bueno, la tabla periódica surge inicialmente a través de los estudios desarrollados por eh, Dmitri Mendeleev, ruso, recién en el año 1869 se lanza el desarrollo de esta investigación y publicación en la Sociedad Científica de Rusia. Eh, la gran gracia y ventaja que da a conocer Mendeleev en su tabla periódica es que lo ordena por tamaño. Sin conocer mucho respecto a sus pesos o masas atómicas, él logra generar un ordenamiento bastante racional que hasta el día de hoy la tabla periódica de Mendeleev tiene sus ventajas. Hoy en día, obviamente, que la tabla periódica ha evolucionado en forma bastante importante porque en esa época Mendeleev había logrado recopilar información de más o menos los 70 elementos que existían hasta esa época. Hoy en día tenemos alrededor de 118 elementos, los cuales eh, se conocen casi en su totalidad. Hay algunos que todavía no se conocen muy bien sus propiedades, pero se han encontrado evidencias de su existencia, aunque sea por tiempo de unos cuantos femtosegundos. Eh, bueno, la tabla periódica actual es una consecuencia de la organización en función de diversas propiedades y tamaños de cada uno de los elementos encontrados en la naturaleza. Este orden de esta tabla periódica, que es la tabla periódica que conocemos en la actualidad, tenemos agrupados diversos elementos. Tenemos elementos que son conocidos como metales, otros que son conocidos como metaloides y otros no metales. Los metales son compuestos que tienen características metálicas. Son conductores eléctricos, forman cationes. Por otro lado tenemos los no metales que tienden una tendencia a no conducir electricidad y tenemos unos metales que están dentro de la transición entre metales y no metales. Encontramos por este lado todos estos que están aquí y que tienen propiedades intermedias. La organización de la tabla periódica va por una organización por grupos y por periodos. Tenemos 18 grupos, particularmente estos 18 grupos, algunos de ellos reciben algunos nombres especiales. Tenemos el primer grupo, el grupo 1A, que corresponde al grupo de los alcalinos, el grupo 2A, que corresponde al grupo de los alcalinos térreos, y luego tenemos toda esta zona de los grupos B, 3B, 4, y si se fijan acá nos saltamos al 1 y 2B. Son todos los grupos asociados a los metales de transición y un grupo bien particular que están acá abajo, que va en forma perpendicular a la tabla periódica, que son los grupos de, o sea, los elementos de transición interna. Luego pasamos por acá, siguiendo con el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7 y 8A. Específicamente, acá en el grupo 8A tenemos los compuestos llamados gases nobles. Se llaman así porque tienen una tendencia a no mezclarse con nadie. Ellos siempre están en forma atómica. Tenemos al lado del grupo de los gases nobles el grupo de los halógenos, donde encontramos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y por el grupo 6A tenemos el grupo de los calcógenos. Su representante principal tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio, etcétera. Bueno, esta clasificación encontramos que tenemos un grupo completo de metales, son todos estos que están acá, incluyendo el litio y el berilio, pero fuera de este grupo estaría el helio. El helio que está en color más verdoso
corresponde a los no metales, junto con el grupo que está acá. Y tenemos este grupo de transición que corresponde a los metaloides. Bueno, los compuestos tienen distintos estados de agregación, es decir, la materia lo podemos encontrar en diferentes estados, sólido, líquido o gaseoso. La tabla periódica también ha logrado clasificar e informar en el mismo instrumento los diferentes estados de los compuestos. Los cambios de estado van a depender obviamente de la temperatura y la presión, y podemos cambiar el estado cambiando una de estas condiciones. Por un lado tenemos los gases, todos los compuestos que están aquí en color amarillo serían gases. Tenemos los gases nobles, el hidrógeno, que es el gas más pequeño que encontramos en la naturaleza, que tiene solamente un protón, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, compuestos que encontramos en forma de gases. Tenemos otros compuestos como el bromo, que también es un halógeno que se encuentra en estado líquido, el yodo, que se encuentra en estado de agregación sólida. Aquí en esta figura observamos los distintos estados de agregación de algunos elementos, son bastante conocidos. Por un lado tenemos el bromo, que es de un color marrón, el mercurio, que es un metal, pero que lo encontramos en condiciones ambientales en estado líquido. Tenemos el yodo, que tiene una característica bien especial, es de un color oscuro, brillante, parece un metal de hecho. También tenemos el cadmio, que es un metal propiamente tal, el fósforo rojo, que es el compuesto que a veces se utiliza para, ¿cómo se llama?, para fabricar fósforos, los cerillos que conocemos habitualmente. Y en este caso aquí el cobre en estado sólido, pero en forma de granalla. Generalmente nosotros lo conocemos en forma sólida, pero como alambre o conductor de cobre, que se utiliza como conductor eléctrico. Bueno, los halógenos que están al lado derecho, en este caso de la pantalla, la tabla periódica, tienen distintos colores y están en un estado de agregación molecular, es decir, no podemos encontrar este tipo de compuestos, en general los halógenos y los calcógenos los encontramos asociados en forma molecular, es decir, están dos átomos unidos o enlazados entre ellos. Entonces siempre se simboliza con el nombre con su fórmula de Cl2. Lo mismo ocurre con el bromo y el yodo. Tienen distintas masas molares y distintos números atómicos. El orden va en orden creciente en función de su número atómico, como lo vemos en la siguiente diapositiva. El estado de agregación de estos elementos, como les mencioné hace un rato, es de dos átomos, es decir, N2, O2, F2, cloro 2, Br2, etc. Y el hidrógeno 2. Eso quiere decir que vamos a encontrar este tipo de compuestos asociados siempre con su otro elemento. ¿Sí? Encontramos el hidrógeno enlazado de alguna forma con otro hidrógeno. Lo mismo ocurre con el nitrógeno, que se enlaza con otro nitrógeno, y eso equivale y se simboliza de esa forma como N2. El hidrógeno se simbolizaría como equivalente a el hidrógeno 2. Esa es la equivalencia. Vamos a simbolizarlo de una mejor forma en función de eso, con una flecha. Lo mismo ocurre con el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Es el estado de agregación normal, a diferencia de los gases nobles, que van a estar siempre en forma solitaria.
no se combinan. Entonces, aquí encontramos el helio, y el helio siempre lo vamos a encontrar en forma de helio. El helio en su estado de agregación normal como helio. Bueno, eso es todo lo que tenía que contarles por hoy día. Gracias por su atención y les pido un like solamente. Hasta luego. Y nos vemos en una próxima entrega.